Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un inmenso privilegio estar en este día con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Uno de los desafíos más grandes que puedo tener como pastor cada domingo es pararme en un púlpito con la intención de ser el instrumento de Dios para alimentar corazones que Él ha planificado previamente y que solo Él sabe la necesidad que tiene su pueblo. Amén. Así que, como decía nuestro querido pastor, yo soy el pastor Roberto Delgado Lagares, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Central en La Vega, junto con mi esposa y mis hijos, y es un inmenso privilegio estar aquí. Yo, desde que la pastora me dio el tema, he estado recabando en la Biblia, buscando para poder traer hoy un desafío a ustedes. Acaban de tener 40 días, ¿verdad? Y han lanzado un tema para el año. Es mucho lo que resta del año todavía. Yo estoy seguro que este tema no busca simplemente presentar un tema del año, sino alcanzar unos objetivos. De manera que hay una diferencia entre un tema por un deseo superficial y un tema por una necesidad latente. Y yo creo que nuestro país, el mundo de hoy, necesita con urgencia hombres y mujeres que vivan la palabra del Señor. Es una necesidad profunda. Y la mañana de hoy, yo quiero que usted busque en su Biblia Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. El tema de este sermón es el mismo tema del año, viviendo la palabra día a día. Y la intención es desafiarlo para que usted entienda que no es algo como sentarse al televisor, ver una película comiendo palomitas. O sea, no es un elemento que se va a hacer realidad, no va a vivir la palabra porque pertenece a una iglesia que tiene un tema que se llama viviendo la palabra día a día y eso se va a hacer realidad en su vida, no. Necesitamos hacer conciencia acerca del desafío que tenemos con este tema. Este tema es un desafío para esta iglesia, para cualquier iglesia. Vivimos en un tiempo complicado, pero podemos hacerlo porque en Cristo Jesús nosotros somos fuertes. Gloria a Jesús. Juan capítulo 7, leemos en el nombre de Jesús, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Jesús. Déjeme explicarle un poquito acerca del desafío que representa para la iglesia tener un tema de esta naturaleza. Quiero presentar antes a mi hermano Kilvio, que me acompaña, está en la parte de atrás ahí. Gracias por estar acompañándome. Tuve un accidente hace 2 semanas atrás y pensé que no iba a poder estar aquí porque estaba con cuello ortopédico y faja especial. Sobreviví, o el Señor por su misericordia me permitió sobrevivir a un accidente sumamente complicado de varios vehículos. Una patana le impactó mi carro y prácticamente lo destruyó. Y no es fácil que una patana te choque y sobreviva, y sobre todo esté sin lesiones graves, gracias al Señor. La fidelidad de Dios es extraordinaria sobre nuestra vida. Y oraba al Señor, dame la oportunidad, porque todavía hacía 3 días atrás que pensé que no iba a poder estar por el fuerte dolor, pero Dios es fiel. Así que mientras cantaban los coritos yo quería saltar, pero no podía saltar porque tengo todavía molestias en la espalda. Pero Dios es bueno y gracias al Señor que estamos en este lugar. Miren, hermanos, a mí me parece sumamente interesante, una vez más le digo, el tema que ustedes han asumido para este año. Pero nosotros debemos entender que más que saber el tema del año es aceptar el desafío. Más que involucrarte en actividades que tienen que ver con el tema del año es involucrarte en un proyecto de vida personal que te desafíen a ti a hacer realidad la palabra de Dios en tu vida. En todo el quehacer, en la vida cotidiana, en todo. Sobre todo porque nosotros vivimos en un mundo
sumamente difícil, es un mundo superficial, un mundo mundano. Y la palabra mundanalidad es cuando se ve al pecado como normal y a la santidad como un elemento extraño. Y dentro de la iglesia evangélica de hoy, todavía el elemento de santidad sigue siendo un elemento extraño. No hemos tenido un desafío profundo en nuestros corazones para asumir la palabra de Dios como un elemento determinante para la vida cristiana. De hecho, somos la única generación, si usted mira hacia atrás, después de 20 años atrás, un elemento de los cristianos distintivo de la vida cristiana era la llenura del Espíritu Santo de Dios y ese contacto día a día con la palabra del Señor. Pero el mundo se ha modernizado de tal manera que sorprendentemente nosotros tenemos creyentes en las iglesias, y eso pasa más en La Vega, no creo que pase por aquí, pero en La Vega pasa. Tenemos creyentes en las iglesias que van a la iglesia, se autodenominan cristianos y no toman una Biblia para leerla. Ahora usted se imagina que usted vaya al médico y pueda ir por una necesidad y la persona que le recibe es una persona que está vestida de médico, que tiene su atuendo de médico y le dice: mira, yo soy el médico, pero yo quiero que tú sepas que yo me denominé médico, yo nunca fui a la universidad, yo no he estudiado, es más, yo de medicina no sé nada, pero yo soy médico. ¿Cómo usted se va a sentir? Obviamente usted va a buscar inmediatamente, este tipo tiene que estar loco, yo no voy a consultarme con esta persona. Bueno, es lo mismo que pasaría. Es imposible, hermano, que una persona pueda mantener una estrecha relación con Dios sin una estrecha relación con su palabra. No hay forma alguna. De hecho, nosotros podemos empezar a medir. Nuestra crisis espiritual no se debe al momento que estamos viviendo, a la crisis social, se debe a la crisis de falta de contacto con la palabra del Señor. Tener contacto con la palabra de Dios es tener contacto con Él, con Dios. Por eso nosotros necesitamos asumir el desafío. Es una necesidad profunda. Es un desafío el que tenemos. Nosotros vivimos en una generación superficial, donde la superficialidad es la maldición de esta era. Todo es como superficial y no queremos profundizar. Si queremos vivir la palabra de Dios día a día, necesitamos profundizar en la palabra. Eso no es tan fácil como comer palomitas frente al televisor viendo una película o un programa que te gusta. No, es vivir un desafío de manera permanente. Pero sobre todo nosotros vivimos en una cultura antropocentrista. El antropocentrismo es una corriente filosófica que busca, que determina que el sentido y propósito del universo, de todo lo que gira, debe ser alrededor del ser humano y no alrededor de Dios. Es una cultura donde la criatura ha pasado a tener aparentemente mayor significado que el creador. Y por eso nosotros miramos todos los títulos y situaciones que hay alrededor de la gente. Y eso nos hace que no tengamos a veces la pasión y no se manifieste en nosotros la necesidad de acercarnos a nuestro Creador. Porque vivimos en una cultura antropocentrista donde el ser humano cree que todo lo que debe ocurrir alrededor de nosotros es por lo importante que somos nosotros. El único grado de importancia que usted y yo tenemos es que estemos de manera permanente conectados con Dios. No tenemos más nada que buscar. Tenemos un gran desafío. Vivimos en una cultura sumamente complicada, donde este tema, vivir la palabra día a día, nos desafía a entender que estamos rodeados de muchos escenarios complicados. Un escenario complejo que nosotros tenemos es que esta cultura es hedonista, el culto al placer. Todo lo que busca el ser humano de hoy es hacer cosas que le produzcan placer, independientemente si eso está bien o si está mal. Así que usted y yo como creyentes, cuando estamos tratando de hacer que una persona enderece su paso y le tocamos la Biblia como un elemento a considerar para que el hombre cambie, la gente nos dice que eso es anticuado. Yo no sé si te entiendes que el tema no es cualquier cosa. Cuando te sientas a aconsejar a un amigo, a una amiga,
Ya tú me vienes con eso de la Biblia. Y eso ha gastado el deseo en la vida de muchos creyentes, porque han asumido que eso es verdad, pero no es así. La palabra de Dios sigue siendo el elemento indispensable para la salud y el bienestar de un hombre. No hay bienestar si no procede de la palabra del Señor. Eso es determinante, eso es básico. Nosotros vivimos en una cultura hedonista. El hombre busca satisfacer sus necesidades en elementos superficiales y no quiere venir a Dios. Y trata de desacreditar la palabra del Señor. Pero sobre todo vivimos en una cultura donde ha habido una ruptura de todos los esquemas éticos, morales, sociales y políticos y de fe. Se procura vivir en un mundo sin frontera, donde mi vida es mi vida y que nadie se meta conmigo. Y entonces la palabra del Señor, ¿qué lugar va a ocupar? Yo no sé si usted entiende que no es cualquier cosa el desafío que tiene la iglesia. Yo no sé si usted entiende, no es cualquier cosa. Usted tiene una serie de programas, una serie de líderes, desde el Papa hasta diferentes líderes de diferentes denominaciones, haciendo declaraciones, contradiciendo la palabra del Señor, pero la dijeron ellos, hay que creerlo. No, es la palabra de Dios. No tiene nadie que tenga más autoridad que ella. Eso es un elemento increíble. Todo lo que nosotros encontramos, desde gente que hacen declaraciones a partir de que tal cosa no es pecado, porque simplemente no, pero la Biblia dice que sí, que es pecado. La Biblia dice la homosexualidad es pecado. El Papa dice que no, y tenemos supuestos evangélicos diciendo que no. En esta sociedad superficial es un asunto complejo, es un asunto complicado marcharle de frente a eso y ir contra esa corriente. Cuando usted asume que la palabra de Dios se la va a vivir día a día, entienda que no es cualquier cosa que está asumiendo. Es un gran desafío. Pero también tenemos un elemento impresionante sobre el tema del materialismo y el consumismo desmedido. Todos esos elementos se apoderan de la sociedad de hoy, y parece ser que el hombre no quiere levantar la cabeza y entender que la respuesta a sus necesidades está en Dios, y Dios se revela aquí. Aquí. Cualquier otra revelación no puede ser más importante que la que está aquí. Entonces, hermanos, es un gran desafío. Usted dirá, bueno, pastor, ahora sí no sé si me quedo en la iglesia y vengo después que pase este año, cuando traigan otro tema. Cuando traigan otro tema que sea un poco más fácil para llevar, yo vuelvo. Pero no, déjeme decir una cosa. La palabra de Dios establece en Mateo capítulo 16, versículo 18, que sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. La crisis que vivimos como sociedad debe darnos a nosotros hambre de Dios y deseo de sumergirnos cada día más en su palabra, porque si hay esperanza para esta sociedad, no está en la política, está en los hombres y mujeres que viven la palabra del Señor. Pero también la palabra de Dios enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Si usted lee esta palabra, dice: yo conozco tus obras. Jesús conocía a la iglesia y sé dónde habita, donde Satanás tiene su trono. Pensemos en esto. Jesús sabía, wow, esta iglesia habitaba en una ciudad donde el diablo tenía un trono. Y usted no se va a imaginar a Jesús diciéndole: mira, las situaciones están muy complicadas ahí. Satanás tiene su trono, él tiene demasiado control. Estén tranquilos y hagan lo que puedan. No, es verdad que tenemos un gran desafío. Es verdad que tenemos una sociedad sumamente corrompida. Es verdad que hay muchos elementos de carácter filosófico y de carácter inmoral. Es una sociedad podrida. Pero en medio de eso, Cristo no nos va a decir: tranquilo, no te preocupes. No, nos va a desafiar. Y nos está desafiando en la mañana de hoy. A esta iglesia Jesús le dijo: pero una cosa tengo contra ti, que ha permitido esto y esto y esto. O sea, que tú estés en un ambiente, en una sociedad donde esté completamente deteriorada, eso no significa que tú tengas
el deber o el compromiso de quedarte sentado. No, es de levantarte. Es de levantarte. La palabra del Señor nos desafía a confiar plenamente en Él, a poner nuestra confianza en Dios. Dice el Salmo 11: cuando los fundamentos se desmoronan, ¿qué has de hacer el justo? Es decir, cuando toda esa estructura que está supuesta a funcionar, la estructura de familia, esa estructura de orden social, esa estructura de unidad, esa estructura de conciencia colectiva debe estar funcionando plenamente. Pero cuando todo eso se desmorona, ¿qué ha de hacer el justo? Y el salmista dice: ¿cómo le digo yo a mi alma que escape cual ave al monte y se esconda en medio de este panorama? ¿Cómo yo le digo a mi alma que agarre y se esconda? No. Él dice: Jehová es mi fortaleza. En medio de todo esto, Dios es nuestra fortaleza. Hermano, nosotros necesitamos asumir este desafío. Hay una generación increíble de creyentes superficiales. Por eso Richard Foster dice que lo que hoy se necesita no es más gente predicando la palabra del Señor, porque hay mucha gente que está predicando, es más gente que la viva, es más gente de vida espiritual profunda, es más gente que puedan exhibir la marca de que esa palabra están produciendo transformación en la vida de ellos. Soy cristiano, y decir que tú eres cristiano hace 10 o 15 años atrás era un elemento que representaba respeto, y hasta en las esferas de la tiniebla se sacudía. Hoy en día es un elemento a considerar con muy poco significado, a menos por supuesto que esa vida cristiana esté acompañada de una vivencia permanente de la palabra del Señor. Tenemos un gran desafío y nosotros necesitamos asumirlo. No solamente nosotros vivimos desafíos de esta naturaleza, también vivió desafío la iglesia primitiva. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14, nosotros encontramos al apóstol Pablo aconsejando a Timoteo. Usted dirá: ¿el texto bíblico que leyó para cuándo? Eso es para concluir el sermón. Quiero llevarlo a aceptar el desafío que usted tiene. Si es miembro de esta iglesia y la iglesia asumió como tema vivir la palabra día a día, eso no va a ocurrir porque sea miembro y se siente ahí cada domingo. Tiene que hacer una resolución, hay que hacer una introspección en su vida y decidir desmontar cosas y asumir cosas nuevas. Señor, yo voy a aceptar ese desafío, y aunque el tema no se haga realidad en todo lo demás, pero en mí se tiene que hacer realidad. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo está dándole una advertencia a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y le está diciendo a Timoteo acerca de las corrientes que se van a introducir en la iglesia con la apostasía. Y Pablo está advirtiendo a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, sin afecto natural. Y empieza a describir la característica de estos hombres, que ellos tienen apariencia de piedad, pero no son hombres piadosos. Son hombres impíos y están dentro de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado. Pero el consejo del versículo 13 y 14 y 15 y 16, eso es lo que Pablo está desafiando a Timoteo. Si haces esto, tú puedes evitar a esos hombres. El primer elemento es: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire cuál es el arma que Pablo le está dando a Timoteo para defenderse. ¿Cuál es el arma que usted tiene ante un mundo que lo empuja para que usted asuma la corriente del deterioro moral en la que vivimos? ¿Cuál es el arma que tiene? Si no es la palabra de Dios, cualquiera otra que use no tiene ningún sentido. Pablo le dice a Timoteo: persiste en eso, que nadie te mueva de allí. No importa que con tanto viento te empujen, no importa que tan recio venga, persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras.
Y eso que tú has aprendido desde la niñez no es cualquier cosa. Eso que tú has aprendido desde la niñez es suficiente para mantenerte firme en una ola, en una corriente aterradora y dañina como esta. No es cualquier cosa que él aprendió. No fue voceo ni carácter. Y lo que saben carácter y voceo, eso es bueno. No, fue el uso adecuado de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 16, toda la escritura, o sea, eso que tú has aprendido desde la niñez, todo eso que tú has aprendido desde la niñez es inspirado por Dios. O sea, tú no lo aprendiste de una escuelita cualquiera. No, lo que está allí es la inspiración de Dios, es el soplo de Dios, es el carácter de Dios, es donde Él revela sus atributos. Es el mismo Dios que está expresado aquí, eso que tú has aprendido desde la niñez. Así que los padres que están aquí presentes sabrán si le están negando a sus hijos la oportunidad de aprender la palabra del Señor. Porque los niños también tienen un gran desafío en este tiempo. Y aquí había un muchacho, un joven pastor de una iglesia que desde la niñez había aprendido las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo dice, no es cualquier cosa lo que tú has aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé si usted entiende cuando usted dijo, sí, yo quiero ese tema es muy bonito. Es excelente vivir la palabra día a día. Si yo le pidiera que hiciéramos un ejercicio solamente de 1 minuto, no lo vamos a hacer, esto es solamente un simulacro. Y usted cierra los ojos y usted se imagina usted viviendo la palabra de Dios día a día, en la relación con su esposo. ¡Wow! ¡Qué bonito! No, qué lindo. En la corrección con tus hijos. ¡Wow! En el trato con tu vecino, en el trato con tu compañero de trabajo. O sea, hay una serie de elementos que hay que silenciar en nuestros corazones para darle oportunidad a la palabra de Dios. Vivir la palabra del Señor es morir nosotros y dejar que ella cobre vida en nuestra vida. Dejar que ella cobre vida en nosotros. Sobre todo porque nosotros somos una cultura con demasiado derecho. Derecho a defendernos, derecho a reaccionar. Si alguien me dice algo en el semáforo, yo tengo el derecho de responderle. Deja que la palabra de Dios haga su trabajo. Deje que la palabra de Dios no mordee. Ahora que yo quiero que vayamos al texto bíblico. Y yo voy a tratar de explicar este versículo bíblico, todo versículo bíblico, de la mejor manera que el Espíritu Santo me pueda instruir para que usted pueda entenderlo. Yo sé que probablemente alguna gente, pastora, le va a decir, bueno, no es posible cambiar el tema del año, porque el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando usted dura mucho tiempo sin probar miel y la prueba, usted siente que como que empalaga un poco, ¿verdad? Pero si usted come miel todos los días, se acostumbra a ella de tal manera que no hay ninguna exageración en el paladar. Pero también, hermanos, nuestro paladar prueba tantas cosas extrañas a nivel del mundo espiritual en el que nos movemos. Tantas predicaciones y tantas expresiones de la vida cristiana que probablemente han dañado nuestro paladar. Y nosotros tenemos un sinnúmero de personas creyéndole más a la declaración de una persona que supuestamente está hablando de parte de Dios que creerle a la palabra del mismo Dios. Haga una convocatoria de ir a estudiar un texto bíblico, o haga una convocatoria de alguien que viene a hablar de parte de Dios y que Dios lo está usando poderosamente. La gente tiene esa necesidad y se olvida que la fuente primordial por donde debemos alimentar nuestra vida diaria es la palabra del Señor.
Hermanos, si es una realidad. En mi experiencia pastoral he tenido personas en la oficina sentadas del otro lado de mi escritorio y me dicen: pastores, que yo no encuentro tiempo para leer la Biblia. Y yo le digo: porque tú no eres cristiano. Simple. Pero yo voy a la iglesia. Sí, pero eso no define una vida cristiana. Si no lee la palabra del Señor, si no tiene un contacto con la palabra de Dios, esto va a sonar muy cruel, pero es más fácil que el infierno se congele que usted sea cristiano. Es más fácil. Y perdónenme, hermano, pero esa es la realidad. Es más fácil que el infierno se meta a menos 8 grados cero que usted le pase por el colador al Señor si no tiene un contacto con la palabra de Dios. De hecho, hermano, nosotros debemos asumir que la cultura nuestra es superficial, pero no nosotros. Sería muy triste terminar la jornada en el infierno desde el banco de la iglesia. Eso suena cruel. Perdónenme, hermano, pero créanme que la cultura nuestra apunta a eso. La generación nuestra apunta a que el diablo mantiene a la gente entretenido entre el ruido y en las ocupaciones y no nos deja meternos a donde está la sustancia y el meollo del asunto. No nos deja ir a donde nuestra vida cobre el sentido real de una relación con Dios profunda. Y nos mantiene allí. Y yo creo que no puede haber una cosa más triste que irse al infierno desde el banco de una iglesia. Y esto se lo digo por la alta preocupación, hermanos, en mi corazón, de ver, que yo estoy seguro que no se da en el contexto de nosotros, pero yo, hermano, tantas iglesias llenas, donde el corazón de la gente es cautivado, es manipulado, es llevado allí. La gente simplemente va a recibir una palabra que lo emocione, pero una palabra que le transforme y se arrepientan. Y un día terminarán desde el banco de esa iglesia en el infierno. Eso no puede haber algo más triste que eso. Necesitamos hacer conciencia. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál era el evento que se estaba celebrando aquí? Mira, hermano, yo quisiera que usted pueda prestar atención a este contexto histórico, porque no puede entender el versículo bíblico, lo puede leer 1000 veces y no lo va a entender hasta que no vea el contexto histórico. A la fiesta que se refiere aquí el versículo bíblico era la fiesta de los tabernáculos, una de las 7 fiestas celebradas entre los judíos, entre el pueblo de Israel. En esta fiesta el pueblo de Israel conmemoraba la salida de Egipto y la peregrinación por el desierto. En esta fiesta el pueblo salía, improvisaba un gran tabernáculo, improvisaban casas para ellos morar durante esos 7 días que se celebraba la fiesta. Y durante esta fiesta se hacían varias ceremonias con una intención de que la generación que venía subiendo entendiera cómo Dios había tenido un cuidado especial durante el pueblo peregrinó por el desierto, cómo Dios lo había sustentado. Era una fiesta de exaltación a la fidelidad de Dios. Y durante esta fiesta se hacían varias ceremonias. El sumo sacerdote agarraba todos los días, durante 7 días, una jarra de agua y la vertía por un embudo y terminaba en las patas del altar del sacrificio. Y esto simbolizaba cómo la bendición de Dios había sido fiel sobre ellos cada día, caminando por el desierto. Así como el agua fue vertida y llegaba hasta el altar de los sacrificios, la bendición de Dios caía desde el cielo sobre su pueblo. Pero también simbolizaba que un día el pueblo de Israel recibiría en la persona del Mesías la mayor de las bendiciones, la más grande de las bendiciones. El pueblo de Dios recibiría al Mesías prometido como esas aguas vertían sobre el altar de los sacrificios. Y el texto bíblico dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. El último y gran día de la fiesta, el día más importante, el día más notorio, donde la gente tiene 7 días haciendo júbilo, llevando a cabo esta actividad, sumergida en ese evento. Pero Jesús sabe que está vacía la gente que está allí.
7 días, Él sabe que hay necesidad. Porque el contacto para estar saciado no es con la fiesta. Para estar saciado el contacto no es con el culto del domingo. Para estar saciado no es con el programa. Para estar saciado es con el mismo Señor. Y eso es posible si mantenemos una relación con la palabra. Y Jesús, probablemente en medio de esta ceremonia, Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy esa agua. Esa agua que está siendo derramada allí, esa agua soy yo. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y aquí nosotros necesitamos entender: ¿cuál es el Dios que tú crees? ¿Con cuál es el Dios que te relaciona? ¿Cuál es el Dios al que le predica a tus amigos o amigas? ¿Cuál es el Dios? ¿El que dice las Escrituras? ¿Cuál es el Dios con el que vive esa relación de manera permanente? En la que muchos cristianos en este tiempo dentro de la iglesia con una relación con Dios están depresivos. Porque elementos del mundo no han podido saciar sus necesidades y todavía están en la iglesia y siguen depresivos. Y Jesús se le está diciendo: esas aguas me simbolizan a mí. Yo estoy aquí para todo el que tenga sed, que se dé la vuelta y que venga a mí y que beba. Y dice: porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Va a haber más alegría, más regocijo, más deleite en sus corazones que todo lo que ha generado estos 7 días de fiesta, si vienen a mí. Yo no sé si usted entiende el panorama que nosotros vivimos como cristianos. Y a veces el Cristo, el Dios con el que nos estamos relacionando, no es el de la Sagrada Escritura. Es más bien un capricho que tenemos nuestro. Es un capricho en nosotros. El Dios de la Sagrada Escritura tiene un cuidado especial por su pueblo. El Señor de gloria sabe cuidar a su iglesia. Nadie sabe la necesidad suya más que Dios. De hecho, está sentado ahí en medio de mucha gente y Dios sabe darte exactamente a ti lo que tú necesitas en medio de todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús está diciendo aquí: tienen que venir a mí, tienen que venir a mí, porque yo no soy colectivo, yo soy personal. El Dios nuestro no es colectivo, Él es personal. No va a tener una relación con Dios porque te junte con la colectividad de la iglesia. La va a tener cuando asuma una vida de integridad a la palabra del Señor. Y la confusión de mucha gente, que si estoy entre la multitud donde hay muchos cristianos, algo se me puede pegar. Algo se me pega. Él no es colectivo, Él es personal. Dios es personal. No va a tener nada porque te pegue a alguien que tiene. El trato de Dios es contigo. Y eso nosotros no solamente lo notamos en ese texto bíblico, lo vemos en el Salmo 23:5. Prepara la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, delante de mí. Hay una mesa preparada día a día en la palabra del Señor, donde nadie puede ocupar el espacio de nosotros. Así que no importa si tu esposo lee mucho la palabra del Señor y tú no la lees, y alguien te dice: pero dime cómo te va, y mi vida cristiana es excelente porque mi esposo lee mucho la palabra y como dice la Biblia que él y yo somos uno. Yo me estoy alimentando. No. Así se va a secar más. No hay forma alguna. Necesitamos asumir el desafío. Estamos viviendo en una época complicada y ser creyente en esta época es un gran desafío. Nosotros vivimos en una sociedad destruida por la inmoralidad, por la promiscuidad, una sociedad donde la superficialidad ha permeado en la iglesia y donde la gente viene a la iglesia como sin ningún compromiso, como estaban estos individuos allí, 7 días de fiesta. Cuando Jesús lo contempla, Él dice: están vacíos, vengan a mí.
es más que venir al culto, es más que formar parte de una congregación, es estar en Cristo Jesús por medio de su palabra. Hay que venir a Él. Y este año 2018, el desafío de esta iglesia es establecer esa relación íntima con Dios a través de su palabra. Pero eso se hace realidad solamente si usted lo permite. Si usted lo hace. No espere que alguien lo va a hacer por usted. Usted lo debe hacer. ¿Y sabe por qué? Porque una iglesia, hermano, que tiene una relación con el Cristo revelado aquí en la Sagrada Escritura, con el Dios que dice en la Sagrada Escritura, es una iglesia que se deleita en adorarle cada domingo. Y no es verdad que cuando tú tienes esa íntima relación con Dios por medio de su palabra, te va a quedar de brazos cruzados como si nada estuviera pasando en medio de la adoración. No, el fluir viene de adentro. Y es lo que está diciendo la palabra del Señor. Si cree en mí, como dice la Sagrada Escritura. Y usted sabe todo lo que la Sagrada Escritura dice de Jesús. Sabe todo lo que dice acerca de Jesús. Por eso Él dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es que va a tener demasiadas razones para estar alegre. Va a tener demasiadas razones para estar gozoso. Va a tener demasiadas razones para saltar, para brincar. Porque tú crees lo que las Escrituras dicen de mí. Pero para eso hay que leerla y hay que vivirla. Así que en esta mañana Dios nos permita, hermanos, tener este tema como un gran desafío. Esto no va a ser realidad a menos que usted lo permita. Y usted debe decir, empezar hoy. Ya está bueno con la superficialidad. Llegó el tiempo de que más que con que tener un contacto con el asiento de la iglesia y con el programa de la iglesia, yo quiero tener un contacto con mi Salvador y Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si te atreves a aceptar el desafío hoy, si te atreves a creer que es posible vivir en una vida de intimidad con Dios a través de su palabra, si tú te atreves a creer que no hay razón para vivir en medio de la miseria espiritual cuando hay un Dios revelado en su palabra que tiene una fuente para bendecirnos, si te atreves a creer que es posible sentir alegría y regocijo proveniente de un contacto personal con la palabra de Él, para que desaparezca la tristeza, para que desaparezca la depresión de su interior. ¿Cuántas confusiones en el interior de la vida de muchos creyentes en este tiempo? Están dentro de la iglesia y parece como si nada los saciara. Yo quiero que te puedas imaginar lo que hubiese pasado si Jesús no hubiese llegado a esa fiesta. Después de 7 días de celebración, el pueblo hubiese regresado vacío otra vez a su casa. Cuando vienes al culto y no trae una convicción y certeza que produce la palabra, de esa estrecha relación entre tú y Dios, regresa a la casa vacío y vuelve a la habitación de la oscuridad, del llanto, del lamento y de la confusión. Y vuelve a la estación de la tristeza, porque aparentemente no hay nada que te haga estar regocijado. Pero hay un Dios que sustenta nuestra vida. Hay un Dios que tiene un banquete especial cada día para nosotros en su palabra. Hay un Dios que en su palabra ha decidido proveer
todo lo necesario para nosotros vivir en medio de este desafío que tenemos. Y yo sé que tú, al igual que yo, siente que lo ha intentado muchas veces. Muchas veces ha hecho la resolución de seguir fiel al Señor. Y voy a leer la palabra del Señor todos los días. Y voy a orar todos los días. Y muchas veces tú has iniciado el programa, cada año lo inicia. Pero déjame decirte una cosa. ¿Por qué se cae el programa? De repente pasa el tiempo y ya no te está levantando a orar como antes. Y ya la palabra del Señor está por allí arrumbada porque otras cosas ocuparon el espacio. Porque hiciste el programa centrado en ti. Porque programaste centrado en ti, centrada en ti, y pensaste que con tu fuerza podías hacerlo. Hay que hacerlo centrado en el Señor. Hay que hacerlo porque la fuente, la razón, el deseo profundo de leer la palabra de Dios, de levantarte a orar, de buscar su presencia, es porque le ama a Él. Estás en la iglesia y es como ese pueblo que repetía una fiesta tras otra fiesta, tras otra fiesta. Y es el Mesías el que tiene que decir: yo estoy aquí. A veces hay tantos ruidos en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestros corazones, que no nos dejan percibir al Mesías presente, que no nos dejan percibir al Señor nuestro presente. Porque el ruido de las preocupaciones y los problemas han distorsionado el susurro de Dios en nuestro oído. Pero déjame decirte una cosa, iglesia, hoy puede aceptar el desafío. Déjame decirte una cosa, hoy puede hacerlo. Porque tú no lo vas a hacer de manera personal, centrada en ti. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de, en un mundo en deterioro, completamente estar firme. Solamente si nos rendimos a los pies del Señor y nos declaramos incompetentes. Señor, no es con mi fuerza. Yo lo he intentado muchas veces. Muchas veces he intentado para que este matrimonio funcione. Muchas veces he intentado para que mis hijos puedan buscar tu presencia. Muchas veces lo he intentado. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Dios. Yo te voy a decir, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te voy a decir dónde está la clave para la victoria. Es que te siente a la mesa del Señor y te alimente de su presencia. Es que te siente una y otra vez y le dejes esa carga a Él. Salmo 23:5. Dios prepara la mesa. ¿Sabe lo que hay aquí? Un Dios creativo que de la nada lo ha hecho todo. Hermanos que me escuchan, nadie puede preparar mesa para ti. Nadie puede poner alimento excepto Dios, porque nadie te conoce como Él. Eso que tú necesitas en este momento solamente lo puede encontrar en la mesa del Señor. Y hay un asiento reservado para ti. Para luchar contra la enfermedad, para luchar contra la depresión, para luchar contra esa agonía latente en tu interior, hay un espacio, aleluya, Espíritu Santo, gracias. Hay un espacio que está reservado para ti, que el arreglista lo preparó. Impresionante. El arreglista, el Señor de gloria, el que colocó con sus manos las estrellas, preparó una mesa y te preparó alimento para ti. Pero cuántas veces hemos sentido ir a sentarnos en esa mesa y otras cosas nos roban el tiempo y nos distraen y no nos sentamos allí para luego estarnos quejando de hambre y de sed. Es tiempo de sentarte en la mesa de Dios. Delante de mí
El salmista dice aquí: tú me conoces. No me va a confundir con nadie más. Es delante de mí. Hay un trato de Dios contigo. Es contigo. Se trata de ti. Se trata de ti, hermanos. Es contigo, porque Él puede verte en la habitación de la oscuridad y de la tristeza. Él te conoce. Él no diseñó para que viva en medio de la incertidumbre. Él no te diseñó para que viva, aleluya, en la habitación de la tristeza y la lágrima, con una historia que Él está desarrollando en tu vida. Escúchame bien, porque Dios está hablando a ti por un evento que ya pasó. Como si Él fuera Dios de un evento. Él es el Dios de tu historia. Y para este tiempo Él ha propuesto que te sientes en su mesa. Wow. Oh Señor, gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Siente que tu corazón sigue herido y no para de llorar por el mismo episodio. Wow, pero si entendiera que el Dios tuyo no es Dios de un evento. Él conoce la historia. Él sabía que eso pasaría. Él sabía. Tiene que entender. Te está quejando permanentemente. Y Dios está diciendo: óyeme, ya es tiempo de moverte a otra estación. Esto se queda aquí. Yo te estoy moviendo a otra estación. Esto es solamente parte de la historia. Esta no es la historia completa. Es solamente un evento. Yo te voy a mover a otro espacio. Delante de mí, Él nos conoce. Él sabe cuando pasamos por momentos difíciles. Él lo sabe. Cuando hay dolor, Él lo sabe. Pero el dolor no es la historia de nuestra vida. Es un elemento de nuestra vida donde Él está al control también. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Wow, Dios mío, gracias, Señor. Wow, Dios. Wow, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Delante de mí, se trata de ti, hermanos. Tú tienes que decir así, tocarte: es conmigo el asunto. Es que Él me conoce. Es que Él sabe mis necesidades. Él sabe. Mi responsabilidad es sentarme a su mesa y comer de lo que Él me prepara. Ese es un Dios nuestro que tiene un cuidado especial de nosotros. ¿Y sabe qué más me gusta del Salmo? En presencia de mis angustiadores, en presencia de eso que me angustia, en presencia de eso que ha estado allí estropeando, carcomiendo, tratando de dañar, en presencia de eso que toca la herida y me hace sangrar, en presencia de eso tenemos un Dios oportuno y poderoso, que cuando Él llega, eso tiene que detenerse. Cuando Dios llega, tiene que detenerse eso. Y yo sé que estaba desamarrando la cuerda de tu embarcación para dejarla que navegue mar adentro, para rendirte. Gente que está aquí pero con un proyecto para rendirse. No hay rendición. Lo que hay es victoria. Escúcheme. No se rinda en su matrimonio. Lo que hay es victoria. No se rinda frente a eso que tiene, que Dios es un Dios de la historia, no de un evento. Eso es solo un evento. Eso es solo un evento. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores, un Dios oportuno y poderoso. Él siempre llega a tiempo. Aunque crea que hoy es el último día, no, Él llega a tiempo, Él no se equivoca. Y cuando Él llega,
Todo lo que ha estado allí para dañarte, para producir tristeza y congoja, tiene que desaparecer. Porque delante de Él ningún elemento contrario puede estar. No tiene opción de dañarte. Lo único que hay es espacio para disfrutar. Lo único que hay es espacio para componer una nueva canción en tu interior. El regocijo de una vida transformada por medio de la palabra de Dios. Dios es bueno. Su presencia está en este lugar. Solamente Dios puede saciar nuestra vida. Y Él lo hace a través de su palabra. Señor, en tus manos está nuestro proyecto para este año. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros no contamos con la fuerza suficiente para creer y tampoco para materializar los proyectos que tenemos, Señor, pero nos refugiamos en ti en esta hora. Y te pedimos, Dios, que este tema no solamente sea un tema del año, sea un tema que revolucione nuestra vida, sea un tema que revolucione nuestra familia y aún nuestro espacio de trabajo sean revolucionados por este tema, Señor, porque lo hacemos realidad en nuestra vida y todas nuestras decisiones en nuestra vida cotidiana serán, Dios mío, consideradas por lo que establece tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra y aceptamos el desafío de levantarnos, de no escondernos en una cueva, sino de alzar la voz conforme a lo que establece tu palabra. Aquí estamos, Señor, no lo vamos a amedrentar. Este es el año de vivir tu palabra y nada va a detener. Por más que el enemigo se levante y los vientos soplen fuerte, aquí hay un remanente, Señor, que has de vivir tu palabra y los milagros y las señales seguirán, Dios mío, porque ríos de agua viva correrán en nuestro interior. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos en tus manos, Dios. No vamos a salir de aquí con el contacto con un programa, sino con el contacto con el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios es bueno.